Han pasado más de 30 horas desde el terremoto. Las labores de rescate por parte del gobierno siguen totalmente paralizadas. La incertidumbre se respira en cada rincón y en medio del caos, algunos de los rescatistas han quedado atrapados entre los escombros tras una nueva réplica. Cada minuto cuenta regresa con una segunda y última temporada y no es casualidad que llegue justo este septiembre cuando se cumplen 40 años del devastador terremoto de 1985. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te cuento algunas curiosidades detrás de Cada Minuto Cuenta, temporada 2. En el primer episodio, la jefa del Servicio Sismológico Nacional advierte sobre una posible réplica de más de 7, tomando en cuenta que la magnitud del terremoto fue de 8.1. Y luego pone como ejemplo el sismo de 7.8 que hubo en 1957 con epicentro a 90 kilómetros al sur de Acapulco. Este sismo ocurrió a las 2:40 de la mañana. Se estima que 160 personas perdieron la vida y afectó principalmente al estado de Guerrero y la Ciudad de México. De hecho, es conocido popularmente como el Terremoto del Ángel porque la estatua del ángel del Monumento a la Independencia se desplomó desde lo alto de la columna, quedando hecho pedazos. El ángel fue restaurado un año después y ha resistido los terremotos posteriores del 85 y el del 2017 también. Uno de los nuevos personajes de esta temporada es Alicia, interpretada por Lucila Olalde, quien, al igual que su personaje, también es sorda, para así abordar la exclusión que hubo en el 85 con las personas con discapacidad auditiva. Por esa misma razón, el director contó que tuvo que aprender a dirigir de otra manera, con lenguas de señas a través de intérpretes, para justo no repetir la exclusión también en el set. Alicia es una mujer desesperada que busca a su sobrino que se quedó atrapado entre los escombros del CONALEP, que fue una de las escuelas más afectadas durante el terremoto del 85. El CONALEP era un edificio que estaba ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México y que colapsó durante el terremoto. Lamentablemente, debido a que las clases iniciaban a las 7 en punto de la mañana y el terremoto ocurrió a las 7:17, los alumnos ya se encontraban en clases. El edificio del CONALEP se partió en dos. Una parte quedó de pie y la otra se desplomó. El reporte oficial es de 120 personas fallecidas entre alumnos y personal académico. Sin embargo, las redes sociales oficiales del CONALEP señalan que fueron 400 las personas que quedaron atrapadas, de las cuales 271 perdieron la vida. El espacio que dejó el CONALEP fue utilizado por muchos años como estacionamiento público. El terremoto dejó varias réplicas, pero la más significativa ocurrió el 20 de septiembre a las 7:37 de la noche y tuvo una magnitud de 7.5 con epicentro en Zihuatanejo, Guerrero. En el tercer episodio abordan cómo fue que se vivió esta réplica que muy poco se menciona, pero que agravó mucho la situación, pues provocó el colapso de 20 edificios que habían quedado bastante dañados con el terremoto y por ende incrementó también el número de víctimas, ya que tomó por sorpresa a los voluntarios y rescatistas que estaban bajo los escombros buscando sobrevivientes. Vaya, fue un segundo golpe bastante duro. Incluso se reporta que el movimiento telúrico provocó también un maremoto en Ixtapas y Guatanejo, con olas que alcanzaron una altura de 1.5 metros. El personaje de Ignacio Zambrano, el secretario de Turismo, interpretado por Antonio de la Vega, está inspirado, o más bien representa a los políticos y autoridades de aquella época que no supieron qué hacer ni cómo actuar ante la catástrofe, y esa inacción jugó en contra de las personas atrapadas. De hecho, el secretario de Turismo que estuvo en el gabinete del presidente Miguel de la Madrid fue José Antonio Enríquez, quien mantuvo su puesto durante todo el sexenio, que fue del 82 al 88. Así que no lo desvivieron como al de la serie ni nada por el estilo. De hecho, el señor murió hasta los 75 años. Para Antonio de la Vega, su personaje no es ningún villano, sino una víctima más de las circunstancias, todo por haber querido dar una imagen al extranjero de que México se encontraba fuerte, y todo para no perder el mundial que se celebraría en el 86. Pero la réplica es lo que lo hace reflexionar y encontrar su redención buscando cómo reparar el daño, aunque eso le cueste la vida.
Tal como lo muestra la serie, la reacción inicial por parte del gobierno fue lenta e inadecuada. Luego del terremoto, el entonces presidente Miguel de la Madrid lo único que hizo fue sobrevolar la ciudad para ver los daños y visitó en camión algunas zonas afectadas. Al final de su recorrido, le declaró a la prensa lo siguiente: México tiene los suficientes recursos y unidos, pueblo y gobierno, saldremos adelante. Agradecemos las buenas intenciones, pero somos autosuficientes. Supuestamente, dijo, también dio la orden de que el ejército y la marina intervinieran, pero la realidad es que en lugar de ayudar solo salieron a las calles a estorbar, pues lo único que hicieron fue acordonar edificios destruidos y parar las labores de búsqueda por parte de los ciudadanos que estaban mucho mejor organizados que ellos. Por si fuera poco, Miguel de la Madrid tardó 36 horas en pronunciarse, y fue justo después de la réplica del 20 de septiembre que finalmente dio un mensaje a la nación a través de la televisión donde compartió su luto y tristeza, destacó el papel del ejército, la armada, los cuerpos de policía y bomberos y el orgullo que sentía por la fraternidad del pueblo mexicano. Señaló también que aunque la tragedia era grande, la capital de México no estaba arrasada, que estaba volviendo a la normalidad y que seguía en pie. Parte de esto lo retratan un poco en el capítulo 9. En las primeras horas del terremoto inicial, el gobierno rechazó la ayuda extranjera y sí, el primer avión que llegó con ayuda humanitaria fue mandado de vuelta. Fue después de la réplica del 20 de septiembre y que la situación se agravó aún más, que finalmente abrió las puertas, persuadidos también por Nancy Reagan, la esposa del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien fue la primera figura internacional que visitó México tras el desastre. Nancy aterrizó el 21 de septiembre con un avión cargado de medicina, víveres y equipo de rescate. Posteriormente llegaron más rescatistas y médicos de distintos países, más víveres, medicina, ropa y maquinaria. Sin embargo, tal como lo cuenta la serie, la mayor parte de esa ayuda nunca llegó directamente a los damnificados, sino que fue acaparada por el gobierno, quien lo almacenó en 4 bodegas, y fue hasta octubre de ese año que se creó un comité, supuestamente para la designación correcta de todos esos donativos. Y es que sí, el mundial fue el principal motivo por el que el gobierno quisiera minimizar las consecuencias del terremoto y mostrarse autosuficiente ante el mundo para no perder la sede del mundial que se llevaría a cabo en menos de un año. Y es que, a pesar de que el Estadio Azteca, la sede principal, no presentó afectaciones estructurales importantes, y que los otros recintos estaban en otras ciudades de la República Mexicana donde no había ocurrido absolutamente nada, la principal crítica fue que se gastaron recursos en un torneo, a pesar de la crisis económica que estaba viviendo el país y los miles de damnificados que había sin vivienda. Además de que el gobierno priorizó las labores de reconstrucción en zonas turísticas, mientras que las zonas populares fueron quedando rezagadas. Es por ello que durante la inauguración del Mundial, Miguel de la Madrid fue abucheado e insultado masivamente cuando lo presentaron, tal como lo narra Molotov en su canción No Olvidamos. Cuando Camila por fin logra liberarse del coronel y se reencuentra con el Dober y Cromosama, este último le dice que pensó que le había pasado algo y la habían llevado al campo de béisbol. Esto se refiere al Estadio del Seguro Social, el cual tuvo que ser utilizado como una enorme morgue, luego de que el número de fallecidos rebasara la capacidad de funerarias y la CEMEFO. Aquí, sobre todo, eran llevados los cuerpos no reconocidos para que los familiares fueran a identificarlos. En ese mismo lugar se fabricaban ataúdes de madera y usaban formol y otros químicos constantemente para retrasar el estado de descomposición de los cuerpos. Hoy en día, en ese lugar se encuentra el Centro Comercial Parque Delta, que abrió sus puertas en 2005 y, como lo dije en el video pasado, no creo que sea casualidad toda la actividad paranormal que han reportado muchos de los que han trabajado en esa plaza, que van desde ruidos extraños, voces y apariciones, especialmente en el área del estacionamiento. Incluso algunos locatarios se han quejado en la administración porque encuentran su mercancía tirada. El capítulo final cierra con un mensaje en honor a las víctimas y a cada uno de los héroes y heroínas que participaron en las labores de búsqueda y rescate, y lo acompañan también con unas imágenes de archivo. Y sí,
Así como lo cuenta la serie, en la vida real, milagrosamente fueron rescatados de entre los escombros varios bebés recién nacidos. En el Hospital General, donde colapsó el edificio de 6 pisos de ginecobstetricia y otro de 8 pisos de residencia de médicos, fueron rescatados un total de 129 personas, entre ellos 7 recién nacidos. Pero no fueron los únicos. En el Hospital Juárez, donde se derrumbó la torre de hospitalización, fueron rescatados otros 14 bebés, y lo increíble de este suceso es que, en ambos casos, los bebés pasaron una semana bajo los escombros, sin cobijo, sin comida, y es por ello que recibieron el nombre de bebés milagro. Hoy en día estos bebés ya son unos adultos de 40 años y algunos de ellos han sido entrevistados a lo largo de los años. El terremoto del 85 marcó un antes y un después en nuestro país en términos de prevención y respuesta, ya que previo al terremoto no había protocolos ni cultura sísmica. Fue precisamente a raíz del terremoto del 85 que nacieron organismos de prevención y atención al desastre como Protección Civil, quien institucionalizó la cultura de la prevención con simulacros masivos que se llevan a cabo en toda la República Mexicana, precisamente cada 19 de septiembre, una fecha que no se olvida. También dio pie a un sistema de investigación y monitoreo de actividad sísmica para que se desarrollaran nuevas líneas de investigación del ciclo sísmico. En el 86 nació el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es el responsable de las alertas sísmicas y que su finalidad es salvar la mayor cantidad de vidas posibles ante un desastre. Este sistema de alerta sísmica mexicano está conformado por una serie de estaciones sensoras que monitorean el movimiento del suelo y que principalmente se encuentran a lo largo de la costa sur del país, y desde entonces ha ido ampliando su red de alcance. En la Ciudad de México, la alerta sísmica puede dar entre 30 a 120 segundos de ventaja dependiendo del epicentro para que las personas se resguarden. Estas alertas se difunden a través de radiodifusoras y el sistema de altavoces. Trajo también el surgimiento de los topos, un grupo de voluntarios que, por iniciativa propia, comenzaron a realizar labores de rescate luego del terremoto, y fue precisamente debido a su forma de trabajar de que entraban por huecos estrechos que los nombraron así, topos. Hoy en día son un referente de voluntariado especializado que sigue operando como una organización independiente financiados por donaciones. De hecho, los topos ayudan en zonas de desastre tanto a nivel nacional como internacional, y algunas de sus misiones más recientes fue en las inundaciones de Texas el pasado mes de julio y las inundaciones de La Dana en España. El terremoto también expuso las graves fallas en el reglamento de construcción, así que se crearon nuevas y estrictas regulaciones para elevar los estándares de seguridad estructural, sobre todo en zonas de suelo blando como lo es la Ciudad de México. De acuerdo con Protección Civil, México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo. Con base en el registro estadístico, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz. Y es que en México, sobre todo el Pacífico, existen brechas sísmicas que son fallas tectónicas que han permanecido inactivas por mucho tiempo, lo que quiere decir que no se han generado terremotos importantes, y esto genera una acumulación de energía que podría liberarse violentamente en un futuro sismo de gran magnitud, como la brecha de Guerrero, que se encuentra entre Acapulco y Papanoa y que su último gran sismo ocurrió en 1911 y debido a su cercanía con la Ciudad de México representa la mayor amenaza sísmica para la capital porque podría originar un sismo de una magnitud mayor a 8, y es por ello que la brecha de Guerrero está constantemente vigilada. Todos estos datos solo nos recuerdan que la preparación ante un sismo no es opcional sino vital, pues México es un país altamente sísmico y en cualquier momento puede ocurrir un temblor. Por ello, la prevención y educación sobre cultura sísmica son herramientas importantísimas, al igual que la solidaridad ciudadana. Cada medida que tomamos hoy puede salvar vidas mañana, y el conocimiento es nuestra mejor defensa frente a la fuerza de la naturaleza.
Cuéntame en los comentarios si en tu país o ciudad donde vives realmente están preparados para un sismo de gran magnitud y si te ha tocado vivir uno en carne propia. Los voy a estar leyendo. Por aquí abajo te dejo mis redes. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en el próximo Popcorn News.